Se ha puesto en la hipótesis, que es el caso referido a la responsabilidad penal adolescente, que un proyecto produzca un efecto colateral. O sea, ustedes mismos, señores ministros, ya tienen un nombre para este efecto. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el principio de que esto no ha sucedido nunca, como alega el requerimiento? Existe un efecto colateral, y ese efecto colateral, en fin, se pondera, se evalúa, y puede generarse por la acción parlamentaria. Entonces, hay aquí una cuestión que está prevista. Ahora, la verdad es que explicar todas estas cosas reglamentarias es muy difícil en el poco tiempo que tenemos, pero yo me quiero concentrar en una cuestión central, que la han mencionado los abogados que me han precedido en el uso de la palabra, y que tiene que ver con lo que realmente se quiere hacer aquí por parte del gobierno. Y antes de referirme a eso, quiero decir nada más una nota doctrinaria, que hay una deformación en el requerimiento también de la doctrina citada, porque los autores Silva Bascuñán, de la Puente, Navarro, y los propios abogados quienes trados aquí representan el requerimiento en sus artículos, que recomiendo a los señores ministros leer, el señor Sebastián Soto y Teodoro de Rivera, han sostenido una idea equilibrada de la atribución de iniciativa exclusiva que no se condice con lo que afirman en el requerimiento. Por eso yo creo que no lo han citado y me gustaría oír la explicación que tiene el abogado al requiriente sobre esta cuestión. Bueno, la cuestión la hemos planteado ya en nuestro escrito y se refiere a cuál es la función del Tribunal Constitucional. Porque aquí podemos movernos hacia una situación en que el Tribunal Constitucional viene a lavar la ropa sucia de las cuestiones políticas que el presidente de la República no quiere asumir. Y aquí hay dos visiones de la función judicial constitucional, la de Schmitt y la de Kelsen. Y la ministra Marisol Peña, con razón, ha planteado que esto es relevante, que es quizás el paradigma sobre el cual se construye la justicia constitucional. Y en la de Schmitt, la idea no es abolir la judicatura, es transformarla en un objeto servil al poder del Ejecutivo. Y en la de Kelsen es tener un tribunal que se rija también por la Constitución y haga cumplir la Constitución. Porque en la tesis de Schmitt la idea es que el presidente esté por fuera de la Constitución y que los jueces y ministros lo ayuden. ¿Y qué tiene que ver toda esa cuestión académica con lo que estamos discutiendo? Aquí lo que sucede es que tenemos un presidente minoritario que no se atreve a vetar o que no quiere votar por una razón política y quiere que el Tribunal Constitucional haga ese trabajo y asuma una tarea ortopédica constitucional, una tarea colaboracionista. Y eso es destruir la justicia constitucional. Esa es la verdad de lo que está sucediendo en este caso. Eso es lo que está sucediendo en este caso. Porque los argumentos de fundamentación jurídica sobre los que se basa la idea de la focalización, como he señalado antes, han sido llamados modestos, con razón, por las organizaciones sociales, por los parlamentarios. Y a mí, permítanme una breve digresión literaria, me recuerda la modestia de esos argumentos la modesta proposición de Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, sobre los niños, a veces en la falta de razonamiento que ha tenido. Y eso puede y debe ser revisado en el Parlamento. Ese es el foro adecuado. Quizás es tal el cúmulo de atribuciones que el presidente tiene, que a veces se traba su acción y todos esperamos que de él venga una decisión. Y en este caso él no quiere tomarla, quiere que la tomen los ministros del Tribunal Constitucional. Pero ese es un contexto patológico. Eso es utilizar la justicia constitucional para cumplir una función política. Y no queremos eso para Chile.
Si se acepta la tesis del requerimiento, el legislador entonces es la DIPRES y se gobierna por decreto, y esto ya se ha anunciado en la prensa, porque el Parlamento pierde incluso la facultad de rechazar los proyectos del Ejecutivo. La reforma constitucional del año 2005 concibió un tribunal constitucional distinto a lo que era antes de esa fecha en Chile, y eso hay que aceptarlo de manera autoconsciente. Un tribunal comprometido con la Constitución y su mejora. Y quien era presidente de la corporación del Congreso en esa época, don Sergio Romero, al asumir la presidencia, dijo, y leo textual, cita, para cumplir este rol de encuentro y reflexión es de la mayor consecuencia que como corporación renovemos nuestra decisión de ser protagonistas de la agenda política institucional. En un país en donde la predominancia del Ejecutivo, lo dice don Sergio Romero, en un país donde la predominancia del Ejecutivo ahoga muchas veces los marcos de los necesarios balances institucionales. En este sentido, nuestra corporación debe ser capaz de adquirir una participación más activa en la elaboración de las políticas públicas y no solo ser mera receptora de las iniciativas legislativas. Termino la cita de don Sergio Romero. Por medio de este requerimiento, señor presidente, señores ministros, se pretende que el Tribunal Constitucional asuma una función colaboracionista y ortopédica de reparar los errores y deformidades de la acción ejecutiva. De un ejecutivo que está instalado en una situación política de presidencialismo minoritario que siempre tiene la tentación de usar las vías del autoritarismo. Y se quiere negar un derecho y una atribución constitucional que consiste en que el Senado y la Cámara de Diputados puedan rechazar parcialmente y dividir una votación, atribución que han ejercido sin problemas hasta ahora. La verdad, señor presidente, es que en la celebración de los 200 años del Congreso Nacional, en el cual estamos en esta semana, no se podía haber imaginado. Era inconcebible pensar una amenaza más artera a la existencia y funcionamiento de la institución parlamentaria y del constitucionalismo en la República de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo cumplido su objetivo, se pone término a esta audiencia. Audiencia. Esta audiencia tiene por objeto proceder a la vista de la causa Rol 2025 sobre un requerimiento deducido por el presidente de la República respecto de la inconstitucionalidad de una actuación del Senado y la consecuente modificación introducida por este al artículo 197 bis del Código de Trabajo, contenido en el proyecto de ley que crea un permiso postnatal y parental y modifica el Código del Trabajo. Boletín 7526. Se va a proceder a la relación. Tiene la palabra el relator, señor Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 20 de junio de 2011, el presidente de la República ha requerido a esta magistratura, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, numeral tercero de la Constitución Política de la República y los artículos 38 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en el marco del proyecto de ley que crea el permiso postnatal parental y modifica el Código del Trabajo, boletín número 7526-13, para que se declare la inconstitucionalidad de la actuación ejecutada por el Senado y la consecuente modificación introducida al nuevo artículo 197 bis que se incorpora